Bienvenidos a todos. Esta es la clase de Antropología Transcultural. Y vamos a comenzar con una oración. Gracias Dios por este tiempo juntos, dar a nosotros fuerza y comprensión de lo que estamos entrando para estudiar, para ganar una capacidad de entrar y trabajar con personas con otras maneras de pensar y vivir. Amén. Y hoy comenzamos con la introducción y un poco de teoría, porque es esencial. Pero primero quiero compartir con ustedes un video divertido. Come on, that's enough. Stop crying. No, stop crying. Come on. Would you please come on? Hey! Go. Nah. Génesis 1:28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En este proceso. Bueno, entonces es bien importante a saber las diferencias culturales que pueden afectar para extender y trabajar en toda la tierra, llenar la tierra. Y eso pueden causar diferencias por varias razones. Y vamos a ver mucho más de eso. Pero esta es una escritura bien importante para nosotros. Y pronto después de esa escritura encontramos una historia interesante. La diferenciación comenzó con Abel como un pastor y Caín con un granjero. Dos tipos de vivir diferentes que pueden afectar tantas cosas de cómo vivir, cómo manejar la vida, afectar sus horarios, sus preferencias, el uso del tiempo, todo esto. Y después de eso pronto encontramos varias cosas. En este tópico de antropología hay varias áreas claves de estudio.
antropología física, esa es como adaptación física de persona. Si encontramos una persona del Andes, ellos tienen un cambio de sangre y pasamos al Eskimo en el de Ártica. Tienen un tipo de grasa que es más fuerte para este frío. Y hay formas del cuerpo que pueden ser diferentes por causa de esta física. Y es un estudio. Arqueología es otra vez, es estudio de la cultura del pasado. Estudios de la Biblia están aquí, de la cultura de la Biblia, varias culturas, Egipto y todo esto. Lingüística es la formación y uso de idioma. Y hay como 4,000 idiomas diferentes en este tiempo. Y antropología cultural es lo que estamos estudiando. También bajo esta hay antropología social. Está relacionada de las interrelaciones de las personas. Y ese es el enfoque del clase de hoy. Entre eso hay dos maneras para investigar una cultura. Una visión amplia es alcanzar la variación en todos. Entonces, ¿cómo usar esto en todas las culturas diferentes? Eso es bien amplia. Visión angosta es específica a una cultura. Estudiamos todo esto en una cultura y sus relaciones. Hay formas de hacer eso, estratigráfica, investigar una característica independiente de todo y para saber qué significa esto. Reduccionista, descripción de todas las partes de una sola cultura. Entonces, estratigráfica es estudiar esto en todos y reduccionista es solo una cultura. En el concepto de estos estudios es proveer las bases para comparar culturas diferentes. Entonces, si estamos hablando de tiempo, ¿qué significa tiempo en una cultura? Porque hay diferencias. Hay una cultura sin reloj y tiempo está basado en la posición del sol. Y cada persona tiene reloj en su aparato, en su mano, y todo está controlado por ese tiempo. Pero hay variaciones en esto también. Hay otros que son bien puntuales y otros dicen, no, es casi una mezcla del sol y reloj. Entonces son diferentes. Hay métodos de comparación, métodos físicos. Estamos hablando de data. ¿Cuántas personas, cuántos de esos, cuánto tiempo, números y data? Modelos biológicos, color del piel, tamaño, color de pelo, y cabello y todo eso. Y ojos, ¿cuáles son asuntos referentes a su cuerpo? Psicológicos, ¿cuáles son las normas y comportamiento de personas? ¿Qué es normal? ¿Qué es no normal? ¿Por qué eso? Y cómo tratar con las cosas diferentes. Y modelos sociales, ese es cómo definir familia, clan, tribu y aún un país. Entre eso podemos encontrar debilidades. Estratigráfica, ese no estudiar la integración de una idea. ¿Cómo afecta el tiempo su creencia en el mundo espiritual? ¿Cómo afecta el tiempo sus relaciones? Solo es estudio del uso del tiempo, pero no hay integración de esto en todos. Y reduccionista no toma en cuenta el significado y propósito de cada uno. Solo es un estudio, como una lista de todo lo que existe. Pero no hay un estudio de cómo interactuar las partes diferentes. Y hay maneras diferentes para obtener esa información. Trabajo en el campo. Entonces, entrar en un grupo para estudiar su vida. Y ese no es algo sencillo. Pueden pasar aún años en este proceso de estudiar. Es un contacto cercano, observación en el tiempo real y se enfoca en las vías de costumbre.
también comprensión de las acciones y pensamientos. Esto es lo que estamos bien interesados en hacer, porque en el concepto de misión y trabajo cultural, el plan es entrar en la vida de una persona, a tener un contacto y aprender lo que está pasando en una observación del tiempo real, cuáles son las normas, vías de actividad, de costumbre, patrones. Podemos hablar de la persona, de la familia, hasta el grupo entero, porque cultura puede afectar tantas áreas diferentes. ¿Y cuál es la comprensión? ¿Qué significa esta acción de esta persona o de este grupo de personas, ese tribu o clan? ¿Qué significa esto? Y es difícil de estar afuera para aprender qué significa eso. Es mejor tener contacto, pero hay problema. Al momento que estamos dentro, con contacto con las personas, podemos causar cambios, porque no es nuestra cultura, nuestro pensamiento, nuestra actitud, y eso está mirando a nosotros, viendo la diferencia, pueden impactar sus pensamientos y sus normas también por lo que estamos haciendo. Pero el concepto de este tipo de estudios es preparación o producción de una etnografía. Es como un dibujo por escrito de todos los aspectos de una cultura. Y aquí es familia y esto, y cuáles son las conexiones. Pueden ser bien complicado porque no hay ninguna cultura que es sencilla. Pero es el concepto a definir las relaciones, conexiones, y cómo impactar uno a otro. Y es como un rey de un ese bicho con 8 spider. Perdí la palabra. Pero al tocar su rey en un lugar, todo está afectado. No pueden tocar una posición sin, y por eso esta vibración llega, esto para ver que ha capturado en su red. Esa es como funciona una cultura. Al tocar un lugar pueden afectar todo. Y es para saber, y si entramos aquí, ¿cómo impactamos toda la cultura? Porque somos diferentes con nuestras ideas diferentes y estamos hablando de una creencia diferente a la persona y pueden afectar en muchas áreas. Y si no pensamos en esto, podemos causar asuntos. Y vamos a hablar mucho de esto. Bueno, conceptos de guía. ¿Cómo hacemos este trabajo? Holismo es un grupo solo, no hay otro. No estamos pensando de Noble Bugle con Embera, con Guna. Estamos entrando para estudiar solo un grupo. En la ciudad no está hablando de esto. Vamos a investigar los chinos o los musulmanes o los hindús o como esto dentro de la ciudad, porque es un grupo que existe aquí y tiene su cultura un poco diferente. Podemos hablar de extranjeros, podemos hablar de personas migrantes de otros países que tienen su cultura, pero están viviendo dentro de nosotros. Pero no sigan toda nuestra cultura de Panamá. Mezclar las cosas. Y para estudiar solo este grupo podemos aprender un poco más de cómo relacionar con ellos. Comparativismo es comparación de grupos. Vamos a ver mucho de eso en los tópicos. Voy a hablar de este grupo, otro patrón y hacer un comparismo de las diferencias. Quizás el tópico es igual, pero las diferencias pueden ser bien grandes en ese proceso. Si hablamos de los grupos que viven en la ciudad de Panamá, podemos hacer comparaciones porque hay diferencias en su manera de vivir, y aún su comida, porque son grupos diferentes. Y en eso, a recordar siempre el concepto de relativismo. Nada es superior o inferior, solamente es diferente. ¿Está claro en esto? Su manera de comer, coser, cocinar, vestir,
es la norma de esta persona, no superior o inferior en comparación de otros, pero en su lugar, localización, puede ser superior para esta situación. La ropa de las personas del nieve al norte no funciona aquí en ese clima tropical. Y el vestido de este lugar tropical no funciona en el frío. Va a dañar uno u otro por esto. Entonces, nada superior, pero es diferente y buscamos cómo funciona. Ok. Entonces, mire esto, un ejemplo de una comida que es diferente. Ustedes saben, yuca es típico y hay papas aquí, pero arriba hay otro tipo de raíz que es bien común en África y Papua Nueva Guinea. Y la cultura está definida por eso. Y Brasil, para saber el uso y función de yuca, es algo increíble, la cantidad de comida posible. Y papa en el norte de Europa, pero en Perú hay como 3,000 tipos diferentes de papas. Y eso afecta su cultura y su comida, su manera de vivir. Participé una vez en ese granjero de papas, pero a como 4,000 metros en las montañas. Es una cultura diferente. Y yo manejé un jardín de las papas arriba, aquí, para alimentar a los estudiantes en Papua Nueva Guinea y afecta su manera de vivir. En Sierra Leone tenía un jardín de yuca, cassava, para los estudiantes y otra forma de trabajo. Entonces, definiciones de cultura. La cultura es un comportamiento aprendido. ¿Está claro? Es algo aprendido. Es algo de un niño. Necesitan aprender. Y podemos trasladar a un niño a un lugar a otro y van a aprender la cultura del lugar nuevo. Entonces, todos los aspectos de una cultura son aprendidos. Son rasgos culturales. Ese es comportamiento compartido. Entonces, hay conexiones. Y todos están funcionando. Todos los miembros de esta cultura están conectados por sus acciones, sus pensamientos y todos. No es algo genético. No podemos decir, oh, su genético es Guna, su genético es, a personas del norte de Europa o personas de África. Ese no sirve nada, no significa nada cuando hablamos de cultura. Es algo que aprendimos. Y requiere contacto constante para aprender. Y para mí es bien evidente para ver, porque yo no crecí dentro de Panamá o Guyana. Fue necesario pasar tanto tiempo aprendiendo la cultura, idioma y todo eso, y aún por años de investigación, observación, entrenamiento, es casi imposible para mí ganar la información que usted como miembro de su cultura tiene, porque es algo que usted recibió desde su niñez. Y no hay pensamientos normales. Y también es un sistema integrado de comportamiento. Entonces, lo que menciono es esa red. A tocar un lugar van a afectar tantas cosas más. Algo que está más cerca, más fuertemente, pero todo está afectado por esa vibración de un lugar nada más. Bueno, al final define el lugar y rol de cada objeto y concepto. ¿Qué significa Puede ser una piedra. Pero esta piedra en este país, ¿qué significa? Por causa de su color, su forma, tipo de material dentro de esa piedra. Lugar de esta piedra pueden causar un cambio de valor y papel o rol en depende de la cultura. En otra cultura no es nada, no significa nada esto.
es una piedra nada más. Entonces, y en sus papeles, una tarea pequeña en ese momento, a marcar los puntos y conectar los puntos con una línea. Y esa es la diferencia de las diferencias de culturas. Qué triste, no podemos hacer esto para que yo pueda ver lo que usted está haciendo, pero en su pensamiento, normalmente de este área de Sudamérica, América del Norte, Europa, todo el mundo dice algo como esa estrella o el pentágono o aquí con esta acción. Pero hay otras culturas que piensan en dos círculos, abajo a la izquierda ya es algo de los hindúes de Asia, y hay personas de tribus que los puntos no significan, es como un camino en la jungla, a pasar de ese árbol, a pasar por esta piedra, a saltar ese río. Este es como definir los puntos, como un camino que no tiene algo derecho, es algo con curvas y retornos por causa de objetos en la senda. Entonces, este es un impacto de cultura, y las diferencias, no hay errores aquí, solo es la manera de ver qué significan los puntos y conectar. Y a veces, a decir, como esto que está ahí, a decir a una persona con ese dibujo, conectan estos puntos con solo 4 líneas, lo que pasa es muchas veces no pueden, porque están diciendo, es imposible porque necesito uno más. Pueden hacer una línea aquí y otra aquí, pero no pueden, sin 6 líneas no pueden. Pero si pensamos fuera de espacio, podemos conectar todos de esta manera. Entonces, en una cultura, los miembros de la cultura comunican e interactúan. Y todos ellos comprenden las formas de comunicación, qué significa las acciones, qué significa las palabras, qué significa el tiempo del año. Todo esto está en su conocimiento y en esto. Y comparten una identidad común. Cuando usamos una palabra como tagua, no, yo no quiero usar esto, wiru. Pero usted no tiene ninguna idea de qué significa la palabra wiru, pero es un tribu en Papua Nueva Guinea, y hay 2 partes, al polo norte y al polo sur, que tiene como el mismo idioma, la misma idioma, pero con diferencias. Y con esta realidad, es 2 grupos que son parte de un tribu más grande, pero tienen una identidad en común. Y lo que pasa es, hay un río que separa los 2. Y y por eso algo físico afectó el desarrollo de su idioma y a varias acciones. Pero ellos dicen, somos parte de ese tribu Wiru, pero somos de Wiru Norte, Wiru Sur. Y ese hace posible comprender información crítica para vivir en este lugar, cómo plantar, cómo cosechar, cuáles son los animales y la manera de guardar con ellos. Todo está basado en la cultura. Hemos hablado de yuca y las diferencias de uso de yuca aquí y de Brasil, que es parte de su identidad. Y por eso hay una información crítica que ellos tienen y nosotros no tenemos esto. Y no tenemos acceso a los recursos, herramientas que ellos usan para esto. Es parte de eso, a comprender información crítica de cómo vivir en este lugar, cómo relacionar a todos, unos a otros. Entonces, hay beneficios en este proceso de tener una cultura. Ese dar significado a la vida de una persona. Soy miembro de, y yo tengo por eso una identidad, y este significa algo a todos.
Yo, ese es miembro de mi grupo, mi cultura. Y es una persona y se da significado a sus acciones, sus relaciones y todo. Y eso hace posible la aceptación de la persona por su involucramiento o su seguimiento de todas las reglas y las estructuras de la cultura. Ellos aceptan a esta persona. Y para yo como extranjero a entrar, yo no soy una persona significada o es difícil de ser aceptado sin un anfitrión o paso de tiempo de aprender. Muchas veces no hay mucho de eso hasta que yo pueda hablar el idioma local y por eso hay comprensión de comunicación. Para un miembro de una cultura es casi automático. Hay algunas cosas, pero casi automático para un adulto. Now, niños, bebés, jóvenes están en el proceso de comprender y están recibiendo sus lecturas y corrección y desarrollo en esto, pero hay comprensión dentro de ese grupo. Yo puedo hablar y con ese conocimiento hay una persona que pueden escuchar y comprender lo que estoy diciendo. Y también dar claridad en la vida. Eso es muy importante para mucha gente. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Y para mi cultura hay una claridad de lo que está pasando, cómo funcionan las cosas, y eso es claro para mí. Y al entrar un extranjero o otra persona, pueden causar confusión porque causa cuestiones. Esta persona no crea como yo. ¿Por qué? O esta persona no hizo cosas como yo. ¿Por qué? Y pueden causar nubes en su claridad, pero sin esta interferencia hay claridad en todos sus aspectos. Y también da la habilidad de sobrevivir. Hay varios niveles: sobrevivir en ganar su comida, protección del ambiente, sobrevivir como una persona, dar protección y fuerzas para mantener su existencia y seguridad como miembro de esta cultura. Estos son los beneficios de esto. Y en esto vamos a hablar de bloques que construyen la cultura. Esa es una introducción. Vamos a entrar en esto más profundamente en el tiempo que está más adelante para nosotros. Pero primero hay normas. Estas las acciones. Hay un acuerdo de esta acción significa esto y es la norma para nosotros. Y normalmente hay una adherencia a todo la membresía de esta cultura, a esta norma. Es como el tipo de vestido o la manera de cocinar, la construcción de una casa. Hay normas para esto. Y todos están de acuerdo de eso es lo mejor, adherencia. Y cuando hay diferencia, hay castigo de las personas que no sigan las normas. Y es por eso en culturas más amplias y grandes hay policía o hay otras maneras de mantener esta concordancia o obediencia a las normas. Bajo esto hay valores. Y es de dar valor a las normas, los estándares. ¿Por qué esto es importante? Y definen los límites de la cultura. Esto está bien, esto no. Y habla de el porqué de esto. Y esta forma de familia es muy importante para nosotros, o estas personas tienen este valor, o este objeto tiene valor. Es definir las relaciones y valores de muchas áreas. Y a veces hay una escala. Esto es importante, tiene valor, pero otra cosa es más, tiene más valor. Y como hay personas con menos valor, más valor y mucho valor en esto. Fue casi una pregunta de David a Dios. ¿Por qué tiene el hombre el valor a usted? Y la Biblia da a nosotros explicaciones del valor del hombre. Esa es parte de la cultura de Dios, es otra cosa. Bueno,
Un ejemplo de esta diferencia. Mira, hay códigos de color. Perdón, no puedo encontrar esto en español, pero negro es madurez, energía intenso de espiritual. Azul es paz, armonía, amor. Verde, vegetación, plantación, cosecha. Oro, los reyes, familia leal, riqueza, y cada nombre. Y este aparece, qué bueno, pero cuando entramos en las culturas, mira esto. Y cada sección aquí, por ahí como un postre, cada línea de color es una cultura diferente. En este hay una lista de como 84 combinaciones de colores y cada uno tiene variaciones de significado, depende de la cultura. Y una cultura negro es bien mal y otra cultura es, qué bueno, esa ropa de negro. Y no podemos decir usar nuestro concepto del valor o significado de color basado en nuestra cultura cuando entramos en otro, porque cada cultura tiene su valor de color y es diferente. Y es otro diagrama de esto, otra vez, perdón, no encontré en español, pero está basado en movimiento, madera, fuego, tierra, metal y agua. Eso arriba. Y abajo hay qué significa esto. Y cada área tiene su color, movimiento. Pasamos abajo, depende del lugar, pero madera es verde, fuego es rojo, tierra es amarillo, metal es blanco y agua es negro. Este es en chino, estos colores están conectados con estas áreas. Y hay una lista de qué significa cada uno en esto. Bueno, para explicar o expandir esto, mira, estas fotos son casas de Papua Nueva Guinea. Y cada grupo tiene acceso a la misma material, hojas, palos, bambú, madera. Y mira las diferencias de los tribus. La misma material, pero formas y estructuras muy diferentes basado en lugar, situación. Uno está en un río, otro está en una montaña. Aquí este centro es una montaña, otro está en lugares diferentes que impactar la manera de construir. Y ese en el centro es una casa de espíritus. Entonces, basado en su cultura. Hemos hablado de normas y valores y después, por más bajo, hay creencias. ¿Por qué hay valores? Porque tenemos una creencia que dice que este es importante y tiene valor, pero hay creencias que definen el significado de los valores y son transmitidos mediante símbolos. Entonces, aún en nuestra creencia tenemos un arco que es representante de nuestra creencia en Dios, o el tabernáculo, o iglesia que representan un lugar de adoración de Dios, y tenemos esa creencia que es importante para nosotros a reunir juntos para adorar a Dios. Es una creencia de nosotros y dar a nosotros valores de predicación, de canción, de oración, que son partes de esto, pero representan valores críticos para hacer que tiene acciones también. ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué predicamos? Porque tenemos una creencia que es importante para nosotros hacer estas cosas para demostrar nuestra adoración a Dios. Es creencia. Entonces, y mucho más bajo, la fundación de todo eso es cosmovisión. Y yo tengo algunos grupos de materiales de imágenes de cosmovisiones diferentes.
Y ese representa la naturaleza de realidad. Algo bien evidente es cuando hablamos de ateísmo y teísmo, sin Dios, con Dios. Y ese efecto, esta cosmovisión, no hay Dios o hay Dios, afecta nuestra interpretación de la realidad y afecta nuestras creencias, porque con Dios creemos que Dios creó el mundo, esa es la creencia, y ateísmo dice no, es accidente, evolución, es su creencia, y eso afecta sus valores y afectan sus normas. Y la cosmovisión es origen de las explicaciones. Tengo un video de una persona que se llama orador de tiburones. Y hay una historia de dónde vienen los tiburones. Está basado en su cosmovisión de quién es Dios. Y ese es un clave para sobrevivir en su mundo, es su interpretación del mundo donde están. Y eso afecta todo arriba, creencias, valores y al final las normas. Pero lo que es interesante, podemos tener la misma cosmovisión. Hay un Dios, pero en eso podemos tener tantas diferencias que afectan creencias en qué significa tener un Dios. Y este afecta valores y esto. No es igual en este proceso. No estoy hablando de Dios supremo. Hay culturas que tienen una creencia que hay un Dios, pero su concepto de Dios es diferente. No hay Dios involucrado en nuestro mundo y vida. Hay un Dios, pero este fue. Y esta es su cosmovisión y afecta sus creencias, sus normas. Es algo diferente, pero estos son los 4 bloques que construyen la cultura: normas, valores, creencias y cosmovisión. Y vamos a entrar en estos más profundamente. Métodos de observación. Toqué esto por un momento con esta idea para entrar y observar. Pero hay 2 formas de eso. Uno es ético, general, y está de afuera, un observador que entró para investigar. Y esta persona puede ver muchas cosas, pero no puede explicar muchas cosas. El émico es una persona de adentro, un miembro que está observando y escribiendo qué significa, pero muchas veces por causa de su involucramiento directo no puede explicar y aún no pueden cuestionar porque no está pensando por qué. Es todo solo definiendo, describiendo. Cuando el observador afuera muchas veces está pensando por qué. Estos aspectos diferentes. Y el miembro dentro tiene esa dificultad de ver todo, porque mucho eso es como norma, no está pensando en algo diferente. Observador fuera pueden ver muchas cosas, pero no explicar nada y conectar uno a otro. Hay clasificación de las culturas. Este es más histórico que normal, pero hay personas que todavía usan estos conceptos para organizar las culturas en sus mentes y sus estructuras. Evolución unilineal. Comenzó en el tiempo de establecimiento de evolución. Entonces, usando evolución para definir el proceso de desarrollo de culturas, hablando de etapas de progreso y en niveles de civilización, naturaleza de la religión. Y eso afecta mucho el trabajo de misión en 100 años y más atrás, cuando está hablando a entrar en un grupo tribu, diciendo es un grupo en etapas bajos de desarrollo, necesitan copiar a nosotros y causa etnocentrismo y toda clase de problemas. Y a otros usan esto para definir la naturaleza de religión, de comenzar con
animismo y dioses y espíritus, otras cosas, y sigue ese desarrollo de civilización. También ese no sirve, hay muchos estudios, pero hay mucha gente que han usado esto y cuando usted está leyendo, toma cuidado, identificar qué está pasando, cuál es su proceso de clasificar. El objeto en eso es definir las leyes de la cultura. Este existe por esta ley de la cultura, pero la realidad no existe un sistema que definir las leyes de cultura que pueden explicar por qué esto. Hay tantas cosas y pueden tener las mismas cosas en un lugar y otro lugar usan totalmente diferente. Es evidente en Papua Nueva Guinea, un país del tamaño un poco más grande de Panamá, con 700 culturas diferentes. Es increíble. A veces lo que está pasando, hay una montaña y hay dos grupos que son totalmente diferentes, con idiomas diferentes y creencias, todo es diferente. Y no hay explicación de las diferentes porque tienen acceso a todas las cosas iguales. Particularismo histórico es explicar el presente por medio del pasado. Llegamos aquí por eso. Este es lo que pasó y a veces es posible para entrar en eso un poquito, pero ese no es suficiente a explicar toda la diferenciación que ha pasado en esto. Un poco más rápido. Funcionalismo. Ese es algo de un psicólogo, Malinowski, que dicen hay formas directas, actividad actual, indirectos, hay estudios, pero indirecto, estructura, funciones de características, algo evidente, manifestado, latente. Este es ropa. ¿Cuál es el uso de ropa? Es ropa de protección. Todo el mundo dice ya es ropa de trabajo, ropa de protección, pero hay otro uso secundario de ropa que definir su nivel social, sus relaciones. Entonces, esta es investigación de esto. Objetivo de todo ese proceso es entender la función de diferentes aspectos de la cultura. Está bien, porque es importante saber la función de eso y su relación con otro. Entonces, ¿cuál es la actividad real? ¿Quién hace esto? ¿Cuál es la estructura y control? Y es algo evidente o algo que hay otra cosa que está atrás. Hay otros factores en comprender la cultura, es tecnología, es más acceso a tecnología. Hay lugares que no tienen mucho acceso, está afectando a nosotros en el mundo. Hay países que tienen mucha tecnología y pueden mantener el proceso de educación y otros países que casi no tienen nada de esto, o aún está accesible, el costo es demasiado y hay niños que están perdiendo un año de educación. Y este es algo que llega por el desarrollo o está afectado por su cultura, el lugar y todo eso. Recursos, ¿cuáles son los recursos disponibles? Si estamos viviendo en el mar, no tenemos acceso a piedras. Si estamos en la montaña, no tenemos al pez del mar. No hay en la montaña, quizás no hay pez, hay otros animales. Ambiente, he mencionado nieve y tropical, ese afecta cultura. Formas de ver la formación cultural, materialista, el fuente de formación es los recursos. ¿Qué existe aquí? Y esta es la fundación de cómo desarrollar esta cultura. Pero idealista dice, no, es la creencia que ellos traen a este lugar. Y en la realidad es los dos, porque las dos cosas funcionan. Sus creencias y los recursos mezclan. Y
de nuevo, mencionado, es posible tener los mismos recursos, pero con creencias y ideas diferentes al ganar un resultado diferente. Y ese es parte de ese proceso de estudio cultural. Bueno, este es el pasaje bien central de por qué estudiamos la cultura y hacer cosas para entrar correctamente. Este es Pablo, 1 Corintios 9, 19, 22. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me ha hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque yo no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos para todos los medios posibles. Mira, hay dos cosas críticas en este pasaje. Uno es la importancia de aprender y entrar y vivir dentro de una cultura en una forma agradable que no causa desacuerdo o oposición. Pero en esto, Pablo dice que aun ellos no tienen ley, yo tengo ley. No es abandonar la ley de Dios, es vivir de una manera que respetar la cultura, pero en una forma que ellos pueden ver la diferencia de una persona que es cristiano, servidor de Dios, pero sin oponer su cultura, criticar innecesariamente, pero con ese proceso, viviendo correctamente, ellos pueden ver y escuchar la palabra. Y por el trabajo del Espíritu Santo, porque el trabajo del Espíritu Santo es vencer las personas de su necesidad de cambiar y ser perdonado. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entrar y compartir lo que tenemos, pero de una manera que es comprensible dentro de la cultura. Entonces, si las personas no tienen la ley judío, ¿qué significa ley judío? No funciona, pero hay otra ley cultural, otras leyes que podemos explicar porque todo el mundo sigue de una manera u otra esta realidad. Y ese es parte del proceso. Si no comprendemos la cultura, no podemos entrar y hablar correctamente de un formato comprensible a ellos en este proceso. Bueno, esta es la introducción. Y hay mucho más material en el libro, mejor explicaciones de todo y más ejemplos. Ese es el primer paso. Hay razón para esta clase. Necesitamos hacer cosas correctamente para ganar el respeto y permiso de entrar y acerca de este amor, esta salvación de Dios. Bueno, oremos. Dios, gracias por estar juntos con nosotros en esta noche. Dar a nosotros un deseo de comprender este tópico porque es una herramienta útil en entrar y hablar correctamente de una forma que ellos pueden aceptar y escuchar. Gracias, Dios, por este tiempo juntos. Amén.